Bueno, es una responsabilidad tremenda el poder estar delante de la presencia de Dios, porque bueno, uno cuando se sube a este lugar, de alguna manera está poniéndose en la brecha, y está la eternidad de por medio de las personas. Y quizás no lo tenemos tan presente, pero nos puede pasar como ha pasado. El domingo pasado estábamos abrazando a Carlitos y al día siguiente él ya había partido. Y no sabemos qué puede pasar con nosotros. Pero hoy es el día de la salvación. Hoy es un día para aquel que no creyó, de creer, de ponerse a cuenta con Dios. Hoy es el día para el que sí creyó, de dar un paso más. Le hemos cantado al Señor que Él es digno, que Él es fiel, que Él es bueno, que Él merece nuestra adoración, nuestra alabanza. Y así es. Y qué bueno es que todos los presentes aquí podamos llegar hasta el final de la carrera y poder decir, así como Carlitos cuando fue llamado, ¿no? He acabado la carrera, he guardado la fe. Vamos a continuar el libro de Romanos. Estamos con el estudio de Romanos, capítulo 1. Y allí el domingo pasado estábamos pensando que la importancia y el poder del Evangelio. Allí el capítulo 1 de Romanos, versículo 16 al 25, vamos a leer los primeros dos versículos como un repaso del domingo pasado, y después del 18 al 25, Dios mediante, estaremos considerando. Versículo 16 de Romanos, capítulo 1, dice así: Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que la apliques a través del Espíritu a nuestros corazones, para gloria y alabanza solo de tu santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. No sé ustedes, pero para mí me resulta un poco, es como decir, intenso
muy intenso, que se habla del Evangelio, en primer lugar, y uno puede pensar el Evangelio, esa buena noticia de Dios para la salvación a todo aquel que cree, y del amor y de la oportunidad de Dios. Y inmediatamente después, ahí en el versículo 18 del capítulo 1, y sigue por algunos capítulos más, empieza un alegato del apóstol Pablo con la causa penal de Dios hacia el hombre. Y empieza diciendo, porque la ira de Dios. Y uno podría decir, con la mente humana, bueno, esto es como un contrasentido, porque se está hablando del amor de Dios, y pensando como un vendedor, ¿no? Como decir, bueno, pero para vender, entre comillas, el Evangelio. Y por eso es que el Evangelio es dado por Dios, no viene de la mente humana, es algo revelado por Dios, no lo podríamos producir nosotros. Y se entiende perfectamente. ¿Por qué? Porque el hombre que está en su pecado, en su inmoralidad, donde le hablen solamente del amor de Dios y solamente que la oportunidad que tiene y del plan que Dios tiene para él, y no sienta el fuego de la ira de Dios, como se nos dice acá, ¿para qué se va a mover? ¿Para qué se va a cambiar? ¿Para qué se va a convertir? ¿Para qué se va a arrepentir? Y es mi experiencia, y creo que la de muchos aquí, que si bien nos puede haber enternecido el corazón el amor de Dios, lo que realmente nos conmovió y nos llevó a buscar y arrepentirnos de nuestro pecado fue esa condenación visible, esa ira de Dios por los pecados propios y de toda la humanidad, como se expresa aquí. Dios tiene todo el derecho de estar airado y Dios está airado contra el pecado y contra el pecador. Nosotros tenemos una frase que dice: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y si bien la frase tiene su sustento, pero a veces simplificamos demasiado las cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Salmos 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dice impío en lugar de pecador. Hay cierta diferencia. Quizás podemos explicar como que el pecador es un conjunto que nos engloba a todos, a toda la humanidad, porque todos hacemos pecado. Y los impíos es un conjunto un poco más chico, porque la impiedad es la falta de piedad, es decir, la piedad es el buscar a Dios, el importarse de Dios, un corazón que tiene temor de Dios y que busca las cosas de Dios. Y el impío es el que está opuesto y contrario a todo eso. Pero aunque esté a favor de las cosas de Dios y busque a Dios y tenga sed de Dios, es un pecador igual. De eso nadie puede estar libre de eso. Y Dios está airado contra el impío. Y dice todos los días. Sin embargo, eso está en un lado, y por otro lado tenemos que Dios ama. Dios ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16, Ezequiel 33:11 dice: Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Aquí mismo a los impíos dice: no quiero yo la muerte del impío, dice Dios. No es algo que a él le guste de por sí condenar.
Pero como Dios es justo, Dios no puede pasar de ninguna manera por alto porque sí nomás el pecado. Y Dios tiene ira. Ira es esa indignación. Dios está indignado. Y eso necesita una solución. Otros pasajes que hablan de la ira de Dios. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De vuelta, la ira de Dios. Efesios 5:6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 3:6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. De vuelta, la ira de Dios no es algo accidental que quedó por ahí con la pluma del apóstol Pablo. No, es algo fundamental entender de que Dios no acepta ni recibe el pecado. Y Dios está airado contra el impío todos los días. En tiempo pasado se predicaba más en cuanto a esto de la ira de Dios. Por ejemplo, allá por el año 1700 fue bastante conocido un predicador, Jonathan Edwards, y tenía un mensaje bastante famoso que se llamaba así, pecadores en manos de un Dios airado. Imagínense cómo era el sermón, ¿no? Ya con ese título. Pero dice que la gente, cuentan la crónica, que de escuchar el sermón se sentían como que estaba el infierno ahí, ¿no? Y con esa convicción de pecado. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y por eso empezaba diciendo que los que nos subimos aquí tenemos la responsabilidad de como ponernos en la brecha. Porque sin querer sembrar el evangelio de la duda, o sea que todos dudemos y de vuelta no, pero estar seguro y tranquilo delante de Dios, de que cada uno de los presentes o de los que escuchan en este momento, ¿estás seguro frente a la ira de Dios? ¿En qué se basa tu seguridad? ¿Se basa en venir a la iglesia? ¿Se basa en tratar de ser ese piadoso, ese que busca a Dios? Si esa es tu seguridad, te digo que estás mal. Estás mal. Porque eso no alcanza. No te va a alcanzar. Lo único que va a alcanzar es tener al Hijo de Dios. Porque el Hijo, como cantábamos, se entregó por tus pecados y por los míos, para que pudiéramos ser salvos. Ahora, la ira de Dios dice que está revelada desde el cielo. Revelada desde el cielo. Y esto no está hablando de Jesús en este caso, en particular, porque cuando Jesús vino a la tierra, Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, cuando Jesús vino, no vino a mostrar la ira de Dios, vino a mostrar la salvación de Dios. Y entonces, ¿cómo es que la ira se está revelada? Revelada significa que fue mostrada desde el cielo, por Dios. No era algo que uno podía llegar a conocer de por sí, por propio esfuerzo humano personal, sino que Dios mismo se encargó de mostrarlo. Y bueno, podemos remitirnos al principio de los tiempos, por allí, desde el momento en que Adán y Eva pecaron. Dios no lo dejó así nomás. Dios les había avisado, bueno, el día que pecares, morirás. El día que comieres de este árbol, morirás. Y fueron echados de su presencia, de la presencia de Dios. Luego, siguiendo para adelante, estaban los hombres ahí y dijeron, bueno, vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo, vamos a hacernos un nombre
y nadie nos va a poder separar de acá. Cuando Dios les había mandado que llenaran toda la tierra, que no se juntaran en un lugar solo, sino que llenaran toda la tierra. Y Dios frustró esos planes, la Torre de Babel, frustró los planes de los hombres. Luego en el diluvio cayó el juicio sobre toda la humanidad. Cuando estaba allí Noé y halló gracia Noé, pero dice que toda la tierra se había corrompido en Génesis 6 y todo pensamiento del corazón de los hombres era de continuo, siempre el mal. Y Dios envió su juicio. Sodoma y Gomorra, otro ejemplo. En esas ciudades donde había muchos impíos. Y bueno, y Dios fue allí, envió los ángeles para ver, no era que Dios no sabía. Y Dios envió su juicio, lloviendo fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Otro ejemplo, la destrucción de Jerusalén a través de Nabucodonosor, ese rey, cuando Dios juzgó a su pueblo Israel. Les había avisado con muchos años de anticipación y Dios envió ese juicio. Hambre, espada, y murieron muchos. Otra vez, también con Jerusalén, cuando Jesús, ¿se acuerdan que decía Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas? Y después le decían, Señor, mira el templo, qué bueno. Y bueno, de este templo que ustedes ven no va a quedar piedra sobre piedra. Y en el año 70, a través del general Tito, fue cumplido esto, porque Jerusalén fue destruida. Lamentaciones 3:38 dice, de la boca del Altísimo no sale lo bueno, lo malo y lo bueno. Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Este mundo no está bien. El mundo no está bien. Si pudiésemos lograr de que la pobreza del mundo fuese erradicada y cada uno tuviera lo necesario y no hubiera necesidad de que la gente anduviera por ahí robando, aún así tampoco estaría bien, porque el problema no está afuera, el problema está en el corazón de los hombres. Ahí está el problema. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Y entonces Dios no puede dejar de mostrar su indignación en el mundo. Y dice que se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Es decir, todo aquello que se desvía de esa plomada que Dios pone y dice, esto es lo recto, lo justo, y ninguno caemos derechito ahí en cuanto a la conducta y en cuanto a las palabras. Y dice que detienen con injusticia la verdad. Ahora, ¿de qué verdad está hablando aquí? Bueno, nos da un pantallazo mejor, la Biblia de las Américas que leímos aquí, que habla de lo interno. La verdad está en lo interno. ¿Y de qué nos habla? De esa voz de la conciencia que cada uno de los hombres tenemos. Estamos hablando de la humanidad en general. Y la humanidad en general tenemos la voz de la conciencia. Es una voz que puede ser oída o puede ser desoída. Y a medida que es desoída, que es resistida, bueno, como que se empieza a endurecer. Y uno le puede poner excusas y justificaciones y todo, y se acalla, se cauteriza la conciencia.
y termina siendo el corazón entenebrecido, dice. O sea, como en oscuridad. Esa luz, que es la conciencia, se termina apagando. Uno tiene esa lucecita por allí dentro de uno, que es la conciencia, que dice, mira, esto está bien, esto está mal, y viene uno y la apaga. Y entonces, al apagarse esa lucecita, todo se vuelve más oscuro y peor. Esta ira de Dios, esa voz que dice, bueno, esto está mal, y nos deja en evidencia en contra de Dios, y es una causa abierta de Dios en contra del hombre, que después se va a seguir desarrollando en el capítulo 1 y 2 de Romanos. Y es significativo que el apóstol Pablo es el que dice esto, porque él era apóstol a los gentiles, pero había sido ese fariseo celoso de la ley, aquel que había buscado por su propia conducta agradar a Dios sin ningún tipo de freno. Inclusive él sentía que persiguiendo a la iglesia era algo que le generaba el agradar a Dios, y él persiguió a la iglesia hasta la cárcel y hasta la muerte. Y ese judío tan ferviente y celoso de la ley fue frenado en seco por el Señor allí en el camino a Damasco, diciendo, no, nada de eso te sirve, nada de eso te hace justo ante Dios. Aunque él podía decir, yo era irreprensible, o sea, nadie me podía venir a acusar, a señalar, en esto estás mal. ¿Quién de nosotros puede decir eso? Yo soy irreprensible. Pero él decía que era irreprensible, pero no a los ojos del Señor, porque delante del Señor no era irreprensible. Y este fariseo quedó sin nada, sin credenciales delante de Dios. Y entonces él se sintió así, sin excusas, sin nada que presentar, con manos vacías. Y él como judío va a decir, ¿no? Va a declarar que tanto judíos como gentiles estamos sin excusas delante de Dios. Ahora, la revelación de Dios sigue diciendo, versículo 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Hay una revelación innata dentro de los hombres que es la ley moral. Eso no tiene explicación en la teoría de la evolución humanista, naturalista, es decir, que todo vino de la casualidad, que no hay una razón ni una explicación. Bueno, ese sentir interno de la ley moral, o sea, lo que uno conoce y sabe, bueno, esto está bien, esto está mal, hay un sentir natural de los hombres que después, bueno, como decimos, se endurece la conciencia y termina haciendo cualquier cosa, ¿verdad? Pero ese inicio que uno puede hablar a los niños y decirle, mirá, no hagas lo que no te gusta que te hagan. Los niños de la escuelita acá ¿no? se pegan entre ellos y todo, y uno pará, pero no hagas lo que te gusta que te hagan. Y lo puede entender perfectamente porque es así. No puede venir a decir. Después, claro, que lo acepte es otra historia, pero está ahí. Y eso es una evidencia interna de que hay un creador y que es moral, un ser moral que nos ha creado y nos ha dejado esa evidencia de la ley moral. Otra evidencia es la misma creación. Dice, versículo 20, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. La creación. Otra muestra de la sabiduría y del poder inmenso del Creador.
Ninguno de nosotros que nos levantamos por la mañana y vemos, no sé, por ejemplo, un auto muy caro, un Ferrari, por ejemplo, en la puerta de nuestra casa, diríamos, oh, ha evolucionado y apareció solo aquí, ¿no? Gracias, es mío y me lo llevo, ¿no? ¿Qué pensamos? Bueno, alguien se lo robaron y lo dejaron ahí, no sé qué pensamos, ¿no? Pero no pensamos que vino solo de la nada. Pero sí algunos piensan que los hombres vinimos solo de la nada. ¿Y qué es más, qué máquina es más perfecta, un Ferrari o un ser humano? Obviamente que un ser humano tiene vida. Los hombres, la ciencia no ha podido crear vida de lo que no tiene vida. Lo que no tiene vida no produce vida. Dios produjo la vida. Dios es el dueño de la vida. Dios tiene vida eterna. Y Dios produjo la vida. Y es el causante de la vida. Es el origen. Y toda la creación, dice acá Pablo, que es evidente esto. Esto es una verdad evidente. Uno puede mirar el mundo, mirar las estrellas, mirar la belleza, la perfección de la creación, herida por el pecado, sí, pero con esa belleza innata, con la maravilla de los cielos. Y eso nos da, porque el creador de todo eso no puede ser inferior a su creación, tiene que ser superior. Si vemos esa ley moral, bueno, el que nos la dio tiene que ser un Dios moral. Si vemos una inmensidad, una fascinante, una sublime belleza en la creación, bueno, así, por lo menos así, tiene que ser el Creador. Y todo eso es una revelación evidente, tanto dentro de nosotros como en la creación que vemos. Y revela los atributos de Dios. Y dice, su eterno poder, eterno es que no tiene ni principio ni fin. Y solo Dios es así, no tiene ni principio ni fin. Y esto va a ser importante para lo que sigue. Porque todos nosotros tuvimos un principio. Todos los creados, los seres humanos y los animales y las cosas, aún las montañas, que uno dice, bueno, las montañas eternas, no son eternas. Tuvieron un principio. Solo Dios es eterno. Y dice deidad, es decir, sobrenatural y glorioso. La deidad, la divinidad, aquello a lo que le cantamos. Y es bueno que lo hagamos así, que le reconozcamos como el que realmente es digno y realmente merece nuestra adoración. Son claramente visibles. De modo que dice, no hay excusas. No hay excusas. Y es interesante que diga no hay excusas, porque nosotros los seres humanos estamos llenos de excusas para todo. Y las excusas nos las ponemos nosotros. Excusa de que, bueno, soy demasiado joven, soy demasiado viejo, soy muy alto, soy muy bajo, soy muy inteligente, soy poco inteligente. Muchas excusas. ¿Para qué? Para seguir haciendo lo que a mí me gusta hacer. Y de esa manera suavizar esa vocecita interior que me dice que estás mal. Ahora, ¿podrá Dios aceptar las excusas de alguien así? No, evidentemente que no. Dios no acepta las excusas. No hay excusas. Sin excusas delante de Dios. No tenemos excusa. Y dentro de esta causa de Dios contra los hombres se expresa lo siguiente. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Es decir, viendo esta evidencia
estas evidencias de la ley moral y de la creación, decidimos como humanidad decir, no, apagamos la llave y entonces se volvió todo más oscuro dentro de nosotros. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Es decir, falta de humildad. Se profesa sabiduría, cuando en realidad habría que reconocer la propia limitación. Y dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ahora vamos a ver un poco más sobre esto, pero la necedad que representa la idolatría. Cosa que de repente quizás nosotros no, como que estamos más relacionados con lo que es la idolatría a nivel de la humanidad, ¿no? No nos parece tan... Pero dice que cambiar la gloria de ese Dios eterno, el único eterno, el único que merece, por quién es, porque es el único causante y responsable y el dueño y creador de la vida y de nosotros, por una imagen en forma de hombre corruptible. Es decir, el hombre que no es eterno, que es mortal, que tuvo un inicio, es incomparable con Dios, porque tuvo un inicio y va a tener un fin, y se va a morir, corruptible. Pero no solamente eso, sino que hacerse una imagen de uno de esos, una estatuita. O sea, ¿se entiende el contrasentido? Es como, y delante de Dios es incomprensible. Pero no solamente, ni siquiera de eso, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, de cosas que es como decir, de esto, a esto estás adorando. Pero por favor. Por consiguiente, versículo 24, Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los entregó. No solamente que Dios permitió que siguieran en el pecado, sino que fueron entregados a la lujuria. Y tenemos que decir claramente que para Dios lo único santo es el matrimonio monogámico y heterosexual. Todo lo que vaya fuera de eso no es de Dios, no es la voluntad de Dios. 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bien claro en toda esa lista. No heredarán el reino de Dios. Pero el versículo 11 dice, y esto erais algunos. Es decir, algunos de la iglesia eran de esta lista. Y nosotros también podemos decir que estábamos allí. Porque ¿qué diferencia? No éramos gran cosa, no éramos los nobles. Dios no nos miró por ser las grandes personas. Al contrario, esto éramos algunos. Pero más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aún así, para cualquier persona de esta lista, está abierta la puerta de la salvación y de la gracia de Dios, y Dios tiene poder para cambiar, para santificar, para justificar. Ahora, la necedad de lo que es la idolatría. El hombre es un ser creado para adorar. ¿Quién puede ser más digno de adoración que nuestro Dios? ¿O qué otro hay digno de adoración que no sea el Dios
creador del cielo y de la tierra. Pero sin embargo, dentro de nosotros está esa rebeldía, esa apatía, de decir, no, es como aburrido darle gloria a Dios. Isaías, capítulo 44, es un alegato impresionante en contra de la idolatría. Los invito a abrir allí Isaías 44. Esto ha sido la causa del pecado de Israel, ¿no? De la caída de Israel. Israel había sido comprado, había sido formado por Dios. Y en el plan de Dios estaba que usar a Israel para mostrar su gloria y darse a conocer a las demás naciones. Pero ellos, en vez de guardar la verdad de Dios, en realidad adoptaron las costumbres de los demás, de los otros pueblos paganos de alrededor, y cambiaron la adoración a Dios por la adoración a los ídolos. Fíjense Isaías 44:9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Versículo 10. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Para nada es de provecho. Versículo 14. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Qué impresionante, ¿no? O sea, frente a esto está clarísimo cómo Dios ve lo que es la idolatría. El crearse, en este caso, una estatuita. O sea, el hombre se calienta con la leña, hace su carne, ¿no? Cocina, y bueno, le sobra un poco de leña y se hace un ídolo y le dice, líbrame porque tú eres mi Dios, ¿no? Y entonces Dios pregunta, ¿qué te puede hacer de bueno eso? ¿Qué te puede hacer de bueno eso? Nada. Y uno dice, bueno, nosotros no tenemos estatuitas ni nada, ¿no? Nosotros somos mejores. Ahora, los ídolos de hoy en día quizás no son así. No son estatuitas de madera. Pero son igual de peligrosos y nocivos. El apóstol Juan decía, terminando su primera carta, hijitos, guardaos de los ídolos. Se lo decía a la iglesia, a los creyentes. Y te quiero decir que cuando vos mismo te pones en el lugar de Dios, terminás siendo un ídolo. Cuando pones a otra persona, cuando quizás hasta pones a alguien, a un líder o algo, y no, pero ya no voy más a la iglesia porque mirá lo que me hizo fulano, me falló. Me falló, pero te falló y ¿qué pensaste que no te iba a fallar? ¿Qué pensaste que era impecable? ¿A quién estamos siguiendo, hermano? Si seguís a Cristo, ¿Cristo falla? No falla. Los hombres podremos fallar y vamos a fallar. No pongamos la esperanza en el hombre, maldito el que confía en el brazo del hombre. ¿Estamos para ayudar? Sí. Pero siempre tenemos que recurrir a la gracia, al perdón. Siempre tenemos que ir a decir, si algo pasó, aplicar lo que nos dice la palabra, ¿no? Ve y habla con él. Y si alguien te viene a hablar,
Reconcíliate con tu hermano. No, ay, no, pero me falló. Ya está. Bajo la cortina. No, no es así. Si tenemos esa actitud, bueno, tenemos que ver a quién estamos siguiendo, hermano. Tenés que seguir a Cristo. ¿No? Sí, que los demás estamos en comunidad y para ayudar, pero todos somos ovejas del Señor. El gran pastor de las ovejas es Jesucristo. Y Él es el que nos pastorea. Dice allí, versículo 21, de este capítulo que estábamos leyendo de Isaías: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel. No me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Si el Señor en esta hora te está hablando y diciendo que hay cosas en el corazón que hay que traer delante de Dios y decir: Dios, esto es un ídolo, tráelo delante de Dios, porque Dios te llama y Él puede deshacer como esa nube tus rebeliones y como una niebla tu pecado. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Es decir, vos me pertenecés, sos mío. Eso es lo que Dios nos dice. Termina este pasaje como dentro de todo esto que el apóstol Pablo dice en este alegato contra los gentiles. Los gentiles que eran aquellos que no le importaba de Dios, o sea, que adoraban, imagínense el Imperio Romano, adoraban al sol, a todo el Júpiter y todos esos, ¿no? Y no les importaba a Dios. Y acá, versículo 25, dice: sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Dios es bendito por los siglos. Así es el Creador. Así es tu Dios y así es mi Dios. Y Él es el que merece nuestra única y exclusiva adoración. Nos hacemos, en realidad, más bajos y viles a nosotros mismos cuando adoramos a cualquier otra cosa que no sea Dios. Nos enriquecemos al adorar al único y verdadero Dios. Cuidemos nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón. Solo Dios merece nuestra adoración. Solo adorando a Dios nuestra vida será ordenada. Y para aquello que quizás al escuchar de la ira de Dios pueda sentirse un poco con ese calor desde abajo, bueno, líbrate, que seas libre de la causa de Dios en contra de los hombres. Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El Hijo Jesucristo es tu propiciación por tus pecados. Es solo Él. Y pon tu esperanza solamente en Él. No en que venís a la iglesia, sí hay que venir a la iglesia. No en que haces cosas buenas, sí hay que hacer cosas buenas. Dios nos formó para eso. Pero no para ser salvo, sino porque sos salvo. Sé salvo. El Evangelio es tu única esperanza de ser libre de la ira de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Y a los que ya somos sus hijos y estamos reconciliados, compartamos este Evangelio con otros. Porque la ira de Dios sigue estando allí. Y el que no tiene el Evangelio, el que no tiene al Hijo,
no verá la vida, sino que la ira de Dios está allí, está sobre él. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:9 y 10. Cada uno de nosotros, siendo ya hijos de Dios, démosle gracias de que estamos salvos de esa ira, esa justa ira de Dios por el pecado. Pero no por nada que nosotros podamos ser o hacer, sino por el Hijo. Por el Hijo. Por Él seremos salvos de la ira. Gloria a Dios por eso. Que podamos valorizar una vez más el sacrificio, la resurrección, la muerte y la intercesión del Señor Jesús a favor nuestro. Y estemos prontos para compartirlo con otros que también necesitan de este evangelio para ser salvos de la ira. Que Dios bendiga su palabra. Muchas gracias.